Un agradecimiento a INALE por la invitación. Mi nombre y el de Santiago. No pudimos practicar mucho como lo íbamos a hacer, pero antes que nada quiero decir que realmente, más allá del desafío que implica en lo institucional, ha sido un gran placer en lo personal asumir este trabajo en conjunto con Santiago. Ha sido un placer trabajar juntos, trabajamos bastante a distancia porque los dos estábamos en distintas cosas, pero bueno, quisimos posicionarnos en el lugar que nos pidió INALE y hacer una contribución de cómo estamos viendo algunos temas que están contenidos en el título. Me parece que nos pareció importante al enfocar este tema poner un poco las cosas en retrospectiva y también, por supuesto, en perspectiva, pero también en retrospectiva, porque la impresión que tenemos es que cuando se vienen las dificultades, y las dificultades han sido muy fuertes en los últimos años, se pierde un poco de retrospectiva y de entender los procesos dominantes. Y esto suena muy ambicioso, pero para mí hay dos variables que muestran lo que ha sido la lechería uruguaya. Acá es la evolución de la producción individual de leche. Y es a lo largo de 100 años, usé esencialmente información de DIEA, información que ha sintetizado Alfredo Hernández, y este registro de acá de los 3 litros en realidad está contenido en el análisis histórico del libro de los 80 años de Conaprole. Pero esto marca muy fuerte lo que ha sido la lechería uruguaya, que empezó realmente muy de abajo, ha peleado cada tramo de su crecimiento, y acá está visto en una variable que es producción individual, y comenzando de 3 litros, acá hay datos, estos son cada 5 años, o sea, el último dato es 2015, pero perfectamente uno puede saber que hay datos de 17, 18 litros también en las estadísticas. O sea que atrás de esto hay una enorme incorporación de tecnología, de mejoras en el manejo, de mejoras en los procesos, y es eso lo que ha permitido este crecimiento sostenido. Lo otro que es interesante para entender un poco en perspectiva histórica, con una mirada muy parcial, obviamente, el desarrollo de la lechería, es esta otra slide. Ahora, en vez de producción individual, tenemos productividad. Y los primeros 40, 50 años de la lechería uruguaya, la productividad fue muy baja, fue 700, 750 litros por hectárea de superficie total. Interesante, en ese periodo crecía mucho el volumen de leche y crecía en el número de productores. O sea que la lechería en ese periodo creció esencialmente ocupando tierra, con una preocupación y una misión fundamental que fue atender la demanda de leche de la población, la demanda de leche fresca y leche de calidad, como bien se representaba hoy en lo que planteó Gabriel Bañato. Y en los 80 empieza otra historia, que es la de la exportación. Y durante la exportación hubo un cambio drástico y obviamente ustedes ven acá una pendiente muy acelerada de mejora en la productividad que nosotros entendemos que esencialmente refleja las exigencias de poder adaptarse a un mundo diferente, que ya no era el del mercado interno, sino el de la incorporación sucesiva del mercado externo, y de ser competitivo en una liga diferente, que es la liga mundial. Y eso llevó a incorporar tecnología y a recorrer este proceso. Ahora vamos a mirar un poco más detenidamente este periodo del 85, o sea, los últimos 30 años. Y cuando uno mira los 30 años, se encuentra por un lado con este tipo de cosas, simplemente estoy reafirmando lo anterior, la línea azul es producción de leche, más de 2.000 millones de litros de producción, y la línea naranja es productividad. O sea que acá empieza en unos 700 litros por hectárea, que fue lo que mostré hoy, y estamos hoy arriba de 3.000 litros por hectárea. También hay que ponerle un poco de atención a este periodo, 2012 al 2015, 16, después de caída, esto es 15 y 16, en el 17 repunta un poco, porque es la primera vez, si ustedes miran para atrás, que hay un achatamiento de esta curva. No es para alarmarse, pero es para poner cada vez más cuidado en el análisis, porque sería natural que esta orientación
con un modelo productivo que esencialmente mantiene una base pastoril importante, es natural que empiece a mostrar algunos signos de decaimiento. Si nos ponemos abajo de esta curva, ¿cómo se explicó esta curva? Claramente aparecen estos dos componentes, que son los componentes de la productividad. O sea, la productividad aumenta prácticamente, en este punto aumentó prácticamente por 4, 3,5 en este punto más bajo, 350, digamos, desde el nivel de base 100, con una participación muy importante de la productividad por vaca y una participación menos importante, pero también positiva, de la carga animal. Esto es importante, y lo remarco, porque esta lógica de crecimiento, cuando nosotros miramos más en detallado la dinámica de estos últimos años, tiende a cambiar, y a cambiar bastante. Hoy hay productores que crecen, ya yendo a productores individuales, más basados en estrategias de ajuste de carga que de variación en producción individual. Y el factor dominante en el periodo anterior fue el explotar una capacidad instalada que teníamos en vaca y en calidad de vaca y en un mejoramiento genético que en Uruguay tiene muchísimos años y una gran tradición que no se estaba explotando, y bueno, hoy es común que los tambos tengan 5.000, 6.000, 6.500 litros por vaca. ¿Es ese el máximo que pueden dar? Por supuesto que no, pero se recorrió un camino muy importante de 2.000 a 6.000 o de 3.000 a 6.000 litros, que es este crecimiento en este periodo acá. Comento estas cosas porque tiene que ver con algún análisis más detallado que vamos a ver después. Yo sé que toda esta información es conocida, pero me parece importante que si hablamos de competitividad, de productividad, de incremento de la producción, no es algo que pasó hace 2 años, ni 3 años, ni porque vinieron precios nuevos, precios buenos en los últimos 5 o 10 años. Es un proceso que en la lechería uruguaya, por lo menos desde el 85 hasta ahora, ha tenido continuidad. Seguramente respondiendo a distintos factores en distintos momentos, pero hay una matriz impresa, una lógica impresa muy fuerte. Y si no la comprendemos bien, nos va a costar comprender hacia dónde seguimos. Después hay otros factores asociados a esto, y yo no me voy a extender más que esto, que también son parte de esta realidad. La línea azul es superficie, y hay que leerla sobre este eje. Bueno, la realidad es que pasamos de 1.200.000 a un poco menos de 800.000 hectáreas, o sea que la lechería perdió 36% de las hectáreas en este periodo. La línea naranja es la cantidad de tambos, de 7.000, más de 7.000 a menos de 4.000, o sea, un 45% se perdieron, y la línea gris son los remitentes, y se han perdido un 60% de los remitentes. Estos son todas estadísticas oficiales. Esto es como el lado oscuro de todo este proceso de intensificación. Hoy en el panel se mencionó este tema, yo acuerdo 100%, es un tema muy importante. Ha habido menos estudios sobre este tema, era el único camino posible, fue la consecuencia imprescindible, había otras formas de hacerlo y sobre todo hacia adelante hay que proyectar esto. Entonces es una dimensión del problema que nos parece también que hay que ponerla en la discusión y que nos ayude a interpretar hacia dónde seguimos. Claramente no se pueden seguir proyectando en una sola dirección estos aspectos. O sea que esto es, en una mirada muy breve, un poco la historia que nosotros estamos sobresimplificando, porque bueno, tenemos que ir hacia la producción primaria, pero nos parece que marca algunos aspectos fundamentales de la lechería uruguaya, que en esta historia no empezó hace pocos años, empezó hace muchos años, que el incremento en productividad tiene más de 30 años en forma sostenida, y eso seguramente sea una respuesta a las demandas de un modelo exportador, y eso no va a cambiar. Toda la información que tenemos y lógica dice que se va a profundizar, y desde esa lógica tenemos que analizar lo que se viene. Si es cierto que hicimos todo esto para ser competitivos a nivel internacional, la pregunta que tenemos que hacernos, lo que tenemos que hacer es mirar si efectivamente somos competitivos. Y como yo no estaba muy seguro cómo hacerlo, le dije a Santiago que era una buena idea que él lo analizara, porque él ha recorrido más el mundo, así que él va a presentar esta parte. Bueno, gracias. Yo tampoco sabía, así que le pedí ayuda a Inale.
Bueno, buenos días a todos y gracias a Inale por la invitación y felicitaciones por los 10 años. También, la verdad que fue un gusto trabajar en esto con Pablo y no fue fácil, pero porque yo estaba en Tacuarembó en Estados Unidos y mucho de vuelta, pero fue muy fácil en las ideas de esto. La verdad que esta interacción o trabajo conjunto que hablaba Ricardo se ve, o sea, en este tipo de cosas porque jugamos de memoria, como quien dice. Bueno, esta pregunta que intentamos ponerle algunos números con la gente de Inale se va a basar en información de esta red que se llama IFCN, que es la Red Internacional de Comparación de Tambos. Es una organización que junta información de costo de producción física, económica y también financiera de sistemas productivos, o sea, modelos de sistemas productivos de 50 países del mundo y representa el 90% de la leche que se produce en el mundo. Entonces, queríamos enfocarnos en la competitividad en particular. Y cuando fuimos a preguntarle a los economistas nos dijeron, hay dos formas de mirar la competitividad. Una es global de un país y la otra es de los sistemas productivos. Si queremos mirar la competitividad global de un país hay que ver qué tan capaces son de producir más leche de la que ellos necesitan y poder ponerla a un costo competitivo con el resto de los vendedores en un mercado. Esa es la global. Y después está la de los sistemas productivos que tiene que ver con la eficiencia de esos sistemas. Entonces vamos a tratar de mirar las dos. Lo primero, la global, muy por arriba. Esto es un poco la información que tenemos. Imagínense, y esto yo no dejo de remarcarlo siempre, que a veces no nos damos cuenta la capacidad que tiene Uruguay, que es una de las 7 regiones del mundo que tiene esa competitividad. Son los únicos, estos son los únicos 7. Después hay un 15% que es, ya lo mostraba Gabriel hoy, es una porción muy chica. Estos países y regiones son los que dominan, son los únicos que pueden ser competitivos porque pueden producir más leche de la que necesitan. Entonces, volviendo ahora a la parte de sistema de producción o producción primaria, que es lo que nosotros trabajamos, vamos a tratar de mirar 6 de estos 7, porque Bielorrusia tiene escasa información, 6 de nuestros competidores, a ver cómo son en términos de esos parámetros que mostraba Pablo, de producción, productividad, carga de producción individual. Entonces, si miramos esto que vamos a mostrar, y de acá en adelante van a ser todos iguales los gráficos, son promedio de los últimos 5 años de datos de IFCN, de un modelo típico, le llaman, modelo típico, que trata de representar el promedio de ese país, y agrupamos los de valores por encima del 25% del cuartil superior, les ponemos el color verde, y los que están por debajo, por arriba del 75%, ¿no? Los que están debajo del 25% del cuartil inferior, le ponemos el color rojo, y todo lo que está en el medio, o sea, el 50% del resto, en valores amarillos. Entonces, esto, por ejemplo, es productividad en litros de leche corregida por hectárea. Y bueno, ya empiezan a ver, bueno, Estados Unidos no juega en esta porque ellos no reportan hectáreas en producción, pero fíjense, Holanda con un sistema confinado, Nueva Zelanda con un sistema totalmente distinto, 2 por encima de 14.000 litros, y también Australia con esos niveles de productividad. Irlanda con valores intermedios, si bien es un país pastoril en crecimiento, todavía está muy rezagado. Y bueno, Argentina y Uruguay claramente muy por debajo de esos niveles de productividad. Esto es solo un indicador, ¿no? No nos vamos a quedar con una respuesta en esto, pero para empezar a entenderlos. En producción individual, en cambio, Estados Unidos claramente despegado con más de 10.000 litros por vaca, esto en un sistema promedio, imagínense. Holanda también con valores altos. Irlanda, Australia y Uruguay están ahí, digamos, bastante menores que esos dos, porque son sistemas pastoriles o pastoriles con suplementación, pero que, digamos, están bastante por encima de Nueva Zelanda y Argentina, donde los valores de producción individual están más cerca de los 5.000, 5.500 litros. Entonces, en eso, Uruguay está, digamos, en mitad de tabla. Y ahora, en carga, que es el otro componente de la productividad, ahí se empiezan a notar diferencias bastante más importantes. De vuelta a Estados Unidos no reporta, pero Holanda, incluso con un sistema confinado, y Nueva Zelanda con un sistema muy pastoril, por encima de las 2 vacas y media, Irlanda y Australia con valores intermedios y más altos en Australia, y Argentina y Uruguay con una vaca y un poco menos de una vaca por hectárea, ¿no? Entonces, ese componente de productividad, esto es solamente descriptivo, cómo está para Uruguay respecto de estos competidores. Pero, entonces, lo que queremos mirar es competitividad
y expresada en eficiencia del uso de los recursos, ¿no? Entonces, acá vamos a empezar a meternos, sí, en qué tan eficiente es usando sus recursos y competitivo con el negocio que generan los otros países. Porteras adentro, ¿no? Entonces, lo primero que miramos es costo de producción. De vuelta, es un sistema típico, pero ahí encontramos bastantes diferencias marcadas, ¿no? Estados Unidos, con su sistema de alta producción, logra diluir costos y tiene un sistema bastante competitivo, pero no el menor. Holanda, un costo bastante alto, podemos entender un poco por qué. Irlanda también. Nueva Zelanda con valores bajos, pero no los menores, intermedios. Y Argentina y Uruguay con los menores valores de costo de producción. Para esta comparativa y en estas condiciones se destaca Argentina y Uruguay por ser los países que pueden sostener valores muy bajos de costo de producción. Estamos hablando de costo de producción total, ¿tá? Incluyendo gastos indirectos, no incluyendo amortizaciones de interés. Entonces, esto es qué tan competitivos son los sistemas para producir leche a bajo costo. La otra forma de mirar estos sistemas es qué tan buenos son generando un negocio para un inversionista, ¿no? O sea, si yo puedo producir leche a muy bajo costo, pero si lo hago generando muy poca plata sobre un capital muy grande, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, una forma de mirar esto es retorno a la inversión de capital, o sea, el ingreso de capital sobre el activo total de la empresa. Ahí Estados Unidos es uno de los más competitivos, Australia también, todos con una dispersión bastante importante, y luego vienen Argentina y Uruguay y Nueva Zelanda, que están en segundo lugar, pero digamos no demasiado despegados de esos niveles más altos, ¿no? Todos están por encima del 5% de retorno de capital, lo que lo hace relativamente competitivo en términos de otras opciones de posicionar ese capital en otros negocios, ¿no? Y Holanda e Irlanda muy por debajo de estos valores, digamos, en general eso está explicado por la evaluación que tienen de sus activos. Y bueno, un aspecto central en esto, ya achicando, digamos, el nivel acercando un poco más la lupa, es el uso de la tierra. Y la eficiencia en el uso de la tierra, nosotros decidimos aquí expresarla como los kilogramos de materia seca de forraje consumido por las vacas, o sea, lo que se va a convertir en leche por hectárea. Independientemente después, vamos a mirar después qué pasa con esos kilogramos de forraje, pero queremos ver qué tan competitivo somos en generar alimento de la tierra. Y en esto vemos que Estados Unidos tiene unos valores muy altos, con más de 14 toneladas, más de 10 toneladas Holanda y Nueva Zelanda, Australia también cerca de las 10 toneladas, por debajo Argentina, pero con valores ya bastante más bajos, y Irlanda y Uruguay con valores cerca de los 4.000 kilos de materia seca por hectárea. Si se acuerdan un poco de la carga que teníamos en estos mismos sistemas, empezamos a entender también cómo se relacionan estos parámetros, ¿no? Y bueno, entonces, si queremos ver un poquito más, queremos ver la eficiencia de ese forraje. O sea, yo puedo generar mucho forraje por hectárea, pero quiero ver qué tan eficientemente se convierte ese forraje. Ese es otro parámetro de competitividad relacionado con la eficiencia. Y en ese sentido, lo expresamos en los kilos de leche corregida, o sea, teniendo en cuenta, hoy no lo dije, pero es 4% de grasa y 3,3% de proteína, entonces la leche estandarizada, y vemos por cada kilo de forraje. Y en eso Estados Unidos y Holanda, los dos con sistemas confinados, tienen los valores más altos, y en segundo lugar están Irlanda, Nueva Zelanda, Australia y Uruguay, ahí peleando, digamos, en el pelotón del medio en términos de eficiencia por kilo de forraje. Digamos, bueno, Argentina un poco por debajo por sistemas tiene que ver con la eficiencia o el nivel de manejo que tienen los sistemas de Argentina representados por la mayoría. Entonces, en estos aspectos, si bien están un poco por debajo dentro de los sistemas pastoriles o pastoriles con suplementación, Uruguay se encuentra siendo competitivo con sus pares. Y un aspecto un poco diferente, ya saliendo de la parte productiva, tiene que ver con algo que para nosotros es un capital, pero que en la economía puede ser considerado como un recurso y contabilizado como tal, y tiene que ver con el desempeño de las empresas, que es la productividad de las personas, se puede expresar, que son los kilos de leche corregida por hora de trabajo. Esta organización lo mide de esta manera y nos permite ver unas grandes diferencias entre los países, ¿no? O sea,
con sistemas muy diferentes, Estados Unidos y Nueva Zelanda logran por encima de las 300 kilos de leche corregida por hora de trabajo. Estados Unidos, obviamente, maximizando los litros por vaca y la cantidad de ordeñes por día. Nueva Zelanda con valores menores de producción por vaca, pero con sistemas muy simplificados que pueden ser manejados por pocas personas. Por debajo de eso Holanda, Australia, y bueno, muy por debajo Irlanda y Argentina y Uruguay, donde producimos menos de 100 kilos de leche corregida por persona. A ver, una cosa importante para interpretar esto es que no estamos hablando de qué tan buena es la gente trabajando o qué tan eficiente es la gente trabajando. Después lo vamos a abordar un poquito más en adelante, pero claramente para nosotros esta es una indicación de qué tan buenas son las condiciones que tiene la gente para trabajar y que le permita, por lo tanto, poder generar con una hora de trabajo mucha más producción que en otros países o en otros sistemas productivos. Y bueno, ya yendo un poco más a la parte que tiene que ver con financiera o de qué tan expuestos están estos sistemas a la variabilidad, a la volatilidad, hay un indicador que nos permite ver la exposición al riesgo de los distintos sistemas de los países, ¿no? Y eso es una forma de expresarlo, es el beneficio de operación, que es este ingreso de capital, o sea, la plata que le queda en el bolsillo al productor antes de pagar intereses y amortizaciones, dividido a la facturación. Esto quiere decir, de toda la plata que me entra a mí con el cheque de leche, ¿qué porcentaje de eso me queda al final? Si ese porcentaje es muy bajo, por más que yo tenga un negocio muy grande y cuando tengo un porcentaje bajo, si me cambia el precio de la leche o me cambia el precio de alguno de los insumos clave, yo rápidamente puedo pasar a tener un resultado negativo. Es una forma de expresar el nivel de exposición al riesgo. En este sentido, de vuelta, Holanda e Irlanda son los de valores, digamos, de mayor exposición o tienen márgenes muy bajos, o sea, tienen alto riesgo en ese sentido, o exposición al riesgo. Un poco mayores son, bueno, los más altos son Estados Unidos y Australia, Nueva Zelanda, algo por debajo, y Argentina y Uruguay, algo por debajo también de esos, pero llegando a los valores donde se considera relativamente sano estar en los sistemas, que es cerca del 20% de la facturación. Y bueno, ya terminando, digamos, uno de los últimos aspectos que queríamos mirar para entender qué tan competitivos y cómo están posicionados esos sistemas en el mundo, es el nivel de endeudamiento. Esto decidimos expresarlo como la deuda de largo plazo en dólares por hectárea. Acá no estamos incluyendo la deuda de corto plazo o la deuda comercial. Y esto nos hace ver que los niveles de endeudamiento de países como Holanda o Nueva Zelanda están por encima de los 18.000 o 18.000 dólares por hectárea. Estados Unidos algo más bajo, Australia también cerca de los 8.000 dólares por hectárea. Y en términos comparativos con estos países, la deuda por hectárea, acá de vuelta no estamos representando toda la lechería, es un sistema, está muy por debajo de estos países. Estos países, a mí me tocó trabajar allá, es normal para los sistemas que el 50%, hasta a veces el 70% de todo el activo con el que se está trabajando es del banco y es deuda. Esto también responde a condiciones macroeconómicas mucho más estables, y algo que no vamos a discutir ahora, pero son países que tienen muy alto nivel de endeudamiento y apalancan su crecimiento de esa manera. Y bueno, y la última, para poner un poco de contexto en esto, y creo que ayuda a veces entender también el nivel de riesgo que tienen los distintos países, es el subsidio al que están accediendo cada uno de estos sistemas, ¿no? Entonces, acá podemos ver, expresado en dólares, cada 100 litros de leche corregida, como países de la Unión Europea, Holanda e Irlanda en este caso, fíjense, tienen cerca de $4 cada 100 litros de leche corregida, en un sistema de subsidios desacoplado de la producción completamente. Hoy hablaba un poco Jorge Paniza de este subsidio por cuidar la tierra, y algunos que tienen relación con el turismo y demás, pero estas son una de las ventajas que hacen que esos productores subsistan incluso con costos de producción alto o baja rentabilidad. Incluso Estados Unidos, Australia en menor medida, y Estados Unidos también tienen sistemas de subsidios, y también tienen otros sistemas que no aparecen en estos valores, que son, bueno, el seguro de margen que también se mencionaba esta mañana. Digamos, el productor sabe que puede invertir, puede jugársela con diferentes años
porque si el margen de alimentación da negativo ese año, si forma parte de seguro de margen puede acceder a un beneficio. Y bueno, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay sin ningún mecanismo de subsidio, ¿no? Pero esto para entender cómo está parado un sistema uruguayo promedio respecto de todos sus competidores en el mundo, con los cuales tiene que salir a pelear para vender su leche. Entonces, ¿qué tan competitivo es Uruguay? Y tratamos de acá sintetizar lo que estuvimos mostrando en esta serie de gráficas en una sola. Y bueno, claramente está despegado, al menos en estos sistemas promedio representados, claramente está despegado en costo de producción. Y esto lo vino mostrando en muchos años, este es un promedio de 5 años, pero lo viene mostrando. Y también es una ventaja competitiva el hecho de que el nivel de endeudamiento que tienen los productores es muy bajo. Obviamente que sabemos la gran cantidad de problemas que hay con productores que están muy endeudados y que ha acrecentado su deuda en los últimos años, pero esto estamos tomando un panorama global y en comparación con el mundo, ¿no? No tan preocupante, digamos, en un nivel sostenido digamos que está bien, pero que no se destaca, están otras expresiones de eficiencia, como la producción individual, donde es bastante similar a países competidores, o la eficiencia de conversión sobre el forraje, o la rentabilidad que logra sobre el capital con el que trabaja, o el nivel de exposición al riesgo que tiene expresado como ese porcentaje de la facturación. Pero quizás donde más atrás estamos en la competitividad de estos sistemas es en el forraje consumido por hectárea. Digamos, si bien los ambientes son muy diferentes, estamos también comparándonos con ambientes que también tienen veranos muy difíciles, que también tienen otoños e inviernos complicados, como es Uruguay, y está por menos de la mitad de esos países en forraje consumido por hectárea, también en productividad de leche por hectárea, que tiene relación directa con esto, y bueno, en carga, ¿no? Que quizás es el factor que empuja a los dos factores de arriba. Y también, de vuelta, para expresar la preocupación, no en términos de eficiencia económica, sino en términos de cómo están organizados y estructurados los sistemas, la eficiencia de leche por persona, ¿no? Entonces, esto fue un pantallazo, digamos. Pablo mostró qué vino pasando en la historia, qué pasó con la intensificación, que no fue de hoy, que vino de muchos años este crecimiento, y lo que hicimos recién es tratar de ver, bueno, se creció, buscamos ese 70% de leche exportada que se está manejando hoy, bueno, pero lo estamos haciendo siendo competitivos con nuestros países competidores, y bueno, creo que en muchos aspectos sí, y en otros todavía tenemos mucho que trabajar. Ahora, una pregunta que nos hicimos con Pablo, y esto fue un trabajo, digamos, que no estaba pensado de antemano, pero nos pusimos a pensar qué pasa entonces con los que más crecieron. Esos que más crecieron empezaron a ser menos competitivos. Los que no crecieron o crecieron menos, mantuvieron esa competitividad, son gente que puede mantener costos más bajos, que fueron más eficientes. ¿Qué pasa con los sistemas que más crecieron y que menos crecieron? Así que esa pregunta se la pasamos a Pablo. Santiago me devolvió la atención. Gracias por contestar la pregunta anterior. Yo lo voy a intentar con esta, y ya si contestamos esta, ya estamos. El porqué de la pregunta lo acaba de explicar Santiago. Lo que nosotros hicimos para esta pregunta, claro, requiere de más información, y de la información que teníamos disponible, trabajamos con el proyecto de producción competitiva de CONAPROLE en el periodo 2012-2017. O sea, que vamos a estar mirando tambos que estuvieron durante 5 años experimentando el escenario que les propuso la lechería y lo que hicieron. Lo que hicimos fue, trabajamos con 337 matrículas. En promedio, esas matrículas crecieron al 3,6% anual, lo cual es un crecimiento medio bueno de la lechería. Acá tienen la cantidad de vaca masa, o sea, son tambos entre 155 y 140 vacas, no están muy sesgados hacia ninguno de los sitios. Entonces lo que hicimos fue organizar la población según la dinámica de crecimiento. O sea, tenemos un grupo que decreció y en este periodo perdió 3,3% anual de leche, un grupo que creció en el valor promedio
son el 37% de los tambos que analizamos. La tasa de crecimiento de este grupo fue 2,2%, y dos grupos que crecieron mucho. Un grupo que creció entre el 5 y 10%, 22% de los productores, 6,9% en el periodo anual, ¿no? Y mayor al 10%. Nos parece que esto puede ser un buen reflejo de las distintas situaciones que se estuvieron viviendo en la lechería. Siempre, obviamente, sobresimplificado a los efectos de destacar algunos aspectos que a nosotros nos parecen centrales. Entonces, lo que nos interesa ver qué hay atrás de esto, qué estrategias hubo atrás de esto, qué resultados tuvieron, y finalmente tratar de ubicarnos en la pregunta que recién lanza Santiago, de si en este proceso, con precios más altos, con condiciones nuevas de mercado, con condiciones novedosas para el Uruguay, por donde veníamos, si generaron mucho ruido. Lo primero es que les quiero mostrar esto. Esto es año a año. O sea, este grupo es el que creció más del 10% anual, y 2013 dice acá, o sea que este es 2013 versus 2012, 14 versus 13, ¿okay? Es tasa de crecimiento anual. Y de aquí yo quiero destacar cosas que ya hemos discutido, inclusive lo discutimos en el foro de CONAPROLE pasado. Cuando la cosa viene mal, se caen los precios, se encarece la producción, se caen los precios, y además, y quizás con eventos climáticos, no hay ningún sistema de producción que pase por encima de eso. No hay sistemas que unos van para acá y otros para acá. Van todos para abajo. O sea que esta caída les pasa a todos los sistemas, independiente de con qué dinámica vienen. E inclusive, acá estamos mirando crecimiento, pero si pusiéramos otras variables veríamos lo mismo. Las diferencias entre los sistemas se achican. Entonces, este grupo que creció al 15% promedio anual en los 5 años, bueno, aquí tuvo un crecimiento de 3%. O sea, realmente se cayó. Pero cuando las condiciones para producir son muy buenas, es acá donde se abren los sistemas. O sea que en las crisis la diferencia entre los sistemas no superan 10 puntos, y en los momentos buenos son 20, 25 puntos. Y es esto lo que realmente marca los cambios de dinamismo, de crecimiento en este caso, y empresarial en general. Bueno, después lo otro, los sistemas que decrecen, en realidad decrecen en todo el periodo. Lo único que va variando es qué tan grave es, pero realmente están en una situación compleja. Y los que crecen tienen grandes variaciones, pero como dije hoy, en la misma línea que los anteriores, pero con niveles más altos de dinámica. Si lo miramos en términos de si fue una evolución diferente o en línea con la que veníamos mirando en el pasado, y no, es lo mismo. O sea, que crecimiento en este periodo fue productividad, más productividad. Acá está expresado en kilos de sólido por hectárea de vaca masa, y acá están los años. Bueno, ustedes ven que el grupo que creció más pasa de 388 kilos a 600 kilos de sólido por hectárea, y el grupo que decrece cae unos 40 kilos, y los otros dos son intermedios. O sea que la foto de los últimos 5 años, basada en el análisis del proyecto de producción competitiva, lo que nos está diciendo que crecimiento fue igual a productividad. Y un incremento de productividad muy importante, prácticamente 50%, un poco más del 50%. Y acá está la mayoría de los productores. Entonces, lo siguiente es decir, bueno, pero ¿qué componente de la productividad fue el que varió? Hubo una apuesta a seguir aumentando la producción por vaca. Aquí está expresado en sólidos por vaca, que es que creo como que tenemos que mirar esto, porque lo que Uruguay exporta son sólidos. Acá lo puse en base 100, para no confundirnos con los valores absolutos. Y en esencia lo que vemos es que el grupo con mayor dinamismo creció un 7% en producción individual. Y esto sí nos empieza a mostrar una estrategia diferente que la que veníamos observando en el pasado, donde se estaba explotando esa capacidad ociosa que era el potencial genético no utilizado. Y este grupo que decreció perdió un 10% de producción animal. Seguramente no hubo cambio de genética, simplemente hubo cambio de alimentación. Y en realidad lo tenemos demostrado después. Y el otro componente de la productividad en un sistema, si uno aumenta la producción, o tiene más vacas o produce más por vaca. Acá estamos mostrando que no hubo más producción por vaca, entonces definitivamente la carga tiene que haber jugado un papel. Y la carga jugó un papel. Y este grupo que creció más, con un gran dinamismo, bueno, hizo una apuesta a un aumento de carga, de un 40%. Y este grupo que decreció,
y hablo de estos extremos porque los intermedios siempre se comportan intermedios en este análisis, aunque en realidad el mayor volumen de productores está acá, decrecieron un 2%. Entonces, acá sí tenemos un cambio que es interesante, que de una apuesta que parecía muy focalizada en la producción individual, ahora empieza a haber una apuesta en la cantidad de unidades productivas sin comprometer producción individual, porque no decrecen producción individual, más bien siguen aumentando, mantienen o aumentan producción individual. ¿Qué pasó con la alimentación? Porque queremos ver cómo sostuvieron ese crecimiento y esa estrategia de aumento de carga. Acá lo que tengo es la proporción de forraje, de reserva y de concentrado en los distintos sistemas, pero para simplificar tomé los extremos, los que decrecen, 2012 y 2017, y el otro extremo, los que crecen más del 10%, 2012 y 2017. Si miramos esta gráfica, un corte podemos hacer ahí, es decir, aún en este grupo, que fue el que creció más y que más intensivamente lo hizo, y que prácticamente aumentó un 50% su productividad, la proporción de pasto en la dieta, esto son kilos por hectárea, o sea, en la dieta por hectárea, no por vaca individual, la proporción de pasto en la dieta no cayó del 50%. También podemos verlo en este segundo corte, que yo creo que es más acertado para mirar los sistemas nuestros, es que en realidad si lo miramos en términos de producción propia y productos importados, bueno, estos sistemas tienen por lo menos un 70% o más, cada uno de estos, de producción propia, y solo un 30% de productos importados. Ahí estoy asumiendo que el concentrado se compra y que las reservas de forraje, sean de pasto o de cultivos anuales, sorgo o maíz, son producidas en el propio sistema. Esto no es verdad para todos los productores, pero es la condición determinante. Pero bueno, este análisis es interesante porque nos permite compararnos con otros países del mundo y con algunas relaciones que ponen otros países para ubicar competitividad y costos de producción, pero las vacas no comen porcentaje. Entonces es una mirada siempre parcial y que es interesante, pero no nos podemos quedar con esa. Si vamos a los kilos, que es lo que las vacas comen y convierten, como Santiago explicó, más o menos 1 a 1 para el Uruguay, o sea que acá van a estar leyendo total de kilos y son más o menos litros de leche por hectárea. Los que decrecen esencialmente se quedan muy estables en la situación de alimentación que estaban, baja un poco el concentrado, baja un poco la reserva, se mantiene prácticamente el pasto y eso explica la caída en producción durante ese periodo, pero no se abaratan prácticamente nada. Y este grupo, que es el que creció más y que prácticamente aumentó un 50% su productividad en sólido, es interesante porque si miramos juntos el pasto y las reservas de forraje, prácticamente multiplica por 1,44, se aumentó un 44%, y si miramos el concentrado, multiplica por 1,56. O sea que es una estrategia de crecimiento que mantuvo un balance entre el crecimiento de los distintos componentes de la dieta que soportan la productividad. Y obviamente esta relación forraje concentrado, ustedes lo saben muy bien, impactan los costos de alimentación, que es lo que estamos hablando en este caso, es lo único que podemos hablar con certeza, que es lo que medimos con detalle. Entonces esto nos lleva a estos resultados finales, o sea que el margen de alimentación promedio de los 5 años para estos 4 grupos varió unos $500 por hectárea por año, o sea que en valores acumulados son valores importantes. El costo de alimentación se mantuvo entre 14 y 15 centavos por litro, sin grandes cambios. Y bueno, puse esta referencia, que es algo que relevamos nosotros en producción competitiva, que es los costos que están por fuera de la alimentación, que es una medida menos rigurosa y muy válida para cada tambo, pero acá tampoco vemos cambios muy drásticos o líneas de tendencia muy importantes. O sea que, yendo a la pregunta que me plantea Santiago, el mayor impacto de estos últimos 5 años de intensificación con precios altos, creo que claramente impacta en este componente, donde Uruguay viene con llamémosle el peor posicionamiento, nos ubicaría en un escalón más competitivo,
con más productividad, pero apoyado en más consumo de forraje por hectárea o mejor producción de materia seca y conversión a leche. Esto es pasto directo, pero también es reserva, puede ser reserva. Mejor carga y naturalmente con mejor eficiencia de transformación de leche por cada recurso humano también. Con control de los costos de producción, en este trabajo yo no tenía condiciones para evaluar endeudamiento. Y acá las mejoras que hay en general son positivas, aunque de menor impacto que esta. Así que, Santiago, de mi parte yo concluiría que en este periodo de mucho dinamismo, muy intenso, el modelo de intensificación que se siguió no compromete la competitividad, no la ha comprometido fuertemente. Esto no quiere decir que sea válido para todos los productores de leche, pero como grupos, digamos, que nosotros analizamos, y más bien la fortalece. Pero de todas formas, y te voy a devolver una pregunta, es el tema ahora, ¿para dónde sigue esto? O sea, este modelo de intensificación que venimos recorriendo, ¿hasta dónde podemos tirar de él? ¿Hasta dónde podemos seguir presionando sobre ese mismo modelo o vamos a tener que enfrentarnos a algunos cambios? Esta es la pregunta final, creo, Santiago. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, para contestar esa pregunta, en realidad es que estábamos trabajando mucho juntos con diferentes instituciones, pero una cuestión que nos queríamos plantear antes, que nos permite ver dónde está ese potencial, es también una forma de decirlo, es que nos limita. Y si miramos esos aspectos que son en los que más estamos en deuda o que somos menos competitivos comparados con otros países en el mundo, creo que la forma de encontrarlo es esto de la ley de los mínimos, o la ley del IBI, que expresa que nuestro potencial está dado por aquel factor o aquel recurso en el que somos más limitantes, ¿no? Entonces, si pensamos en este barril, es probable que nuestra genética del rodeo esté por acá arriba, nos permita en realidad llegar a 10.000, 11.000 litros por vaca. Es probable que nuestros suelos y nuestro clima nos den para producir pasturas de 12 toneladas, 15 toneladas, o quizás 10 toneladas en secano, 12, 15 bajo río, y tener más de 2 vacas por hectárea. Ahora, ¿y por qué no estamos logrando eso en los predios comerciales? Y creo que la respuesta en esto, y acá no tenemos un montón de datos, ya lo hemos charlado en otras charlas también, tiene que ver con la infraestructura. Es imposible que nosotros pensemos que el sistema siga funcionando igual, deficiente, con 50 vacas más, con 100 vacas más o con 300 vacas más, con muchos casos. Entonces, si nosotros queremos tener un crecimiento en carga y las hectáreas son limitadas, vamos a tener que tener más vacas. Si queremos tener más vacas, tenemos que aumentar en carga. Si queremos tener más vacas, tenemos que hacer, y poder hacerlo sin terminar reventando esas vacas y reventando a la gente, la única forma de hacerlo es con más infraestructura. Y esta infraestructura tiene que ver, y acá no estamos hablando, y me gustó ver a Gerardo y a Guillermo esta mañana, gente ilusionada con este crecimiento a futuro y que va a apostar. Ahora, lo que yo creo que para que ese crecimiento te dé, y hablamos de tecnología, lo estoy diciendo yo que estoy trabajando en un sistema robotizado y estamos queriendo investigar anticiparnos a esa tecnología. Antes tiene que estar la infraestructura, antes tiene que estar los ladrillos. Es como una familia que que está creciendo, tiene 2, 3 hijos y siguen viviendo en un 2x2 y, digamos, es insostenible. En esto hablamos de callejones y no los callejones que ya existen, callejones donde nos manejamos si estamos con 0,8 vacas por hectárea, vamos a necesitar un callejón, si queremos 2, vamos a necesitar algo totalmente distinto, especialmente con nuestro ambiente. Salas de ordeñe, que usted las conoce mejor que nadie, no tengo que decirlo yo, pero que están diseñadas para, quizás hace 20 años, para un rodeo que era 3 veces más chico, y el que sufre ese cambio es la gente por más tiempo, más esfuerzo y en peores condiciones, y eso se ve también en los menos litros por persona. Corrales de espera para que no tengamos que estar dividiendo el rodeo en 3 para poder seguir ordeñando con más vacas, sombra y aguada, porque en definitiva todo lo que va a afectar a esas vacas que van a producir menos, que están en mejores condiciones, va a terminar afectándonos también a nosotros y a nuestro negocio. Entonces, si bien estamos planteando, y ahora vamos a empezar a mirar un poco más al futuro, no hay futuro si nosotros no invertimos en esto. Por eso también queríamos mencionar esto, digamos que estamos todos involucrados, el sector público, el sector privado,
en esta necesidad. Y para esto, obviamente, hace falta plata, porque yo le puedo decir a Gerardo, mirá, tenés que tener más bajadas, o tenés que tener un corral de espera mejor, o tenés que tener una pista de alimentación, pero obviamente no es fácilmente lograble esto sin financiamiento. Entonces, acá nosotros nos pidieron mirar qué pasa para adelante. A Ricardo que decía, bueno, che, usted le llamé, pero piensen en los próximos 10 años, viene mirando para atrás. Creo que era necesario esto, si queremos mirar para adelante tenemos que cubrir estas necesidades mínimas. Ahora, nosotros nos sentimos en la obligación desde la investigación de anticiparnos a los problemas que vayan a tener ustedes, especialmente a aquellos que van adelante del resto, rompiendo, digamos, barreras productivas o de escala, ¿no? Entonces, en los últimos años empezamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa en las condiciones donde no hay predios comerciales que nos muestren datos que podamos mirar en competitiva o en otra base? Entonces, para eso decidimos, si queremos saber qué pasa en sistemas que no tenemos comerciales, lo tenemos que hacer. Tenemos que replicar las condiciones de esos sistemas que creemos que puede existir en el futuro. Esta investigación es investigación de sistemas, no puede ser una investigación que yo trate de resolverlo con un ensayo de 2 meses o un ensayo cortito o mirando solamente la respuesta a la fertilización de una pastura. Y entonces nos planteamos investigación de sistemas. Le vamos a mostrar 2 ejemplos que están funcionando en el país integradamente en diferentes instituciones, donde tratamos de entender qué pasaría en estos sistemas que se plantean un techo productivo un poquito más allá de los sistemas comerciales hoy. Uno es el estudio de interacción, carga y manejo, que funciona en el Centro Regional Sur de la Facultad, en Juanico. Y este estudio se planteó 4 mini-tambos, digamos 4 módulos, de 24 vacas cada uno. 2 de ellos están sobre una superficie de 16 hectáreas y los otros 2 sobre una superficie de 2 hectáreas. Entonces, terminan 2 cargas diferentes, una de 1,5 vacas, vaca ordeña por hectárea, y otro de 2 vacas por hectárea. Y luego, con esas 2 cargas, se surgieron 2 manejos diferentes, que es un manejo intenso, que es quizás el manejo objetivo más clásico, buscando 4 o 5 centímetros de remanente, y un manejo más laxo, que es el que se quiere investigar de qué pasaría si nosotros dejamos remanentes más altos y le permitimos a las vacas elegir un poco más y permitir crecimientos más rápidos. Entonces así se plantearon 4 minitambos que hace 2 años que ya están funcionando, y no solamente los resultados están sirviendo para la investigación y para la formación de estudiantes, varios estudiantes de posgrado y grado que están, sino también para técnicos, asesores y productores que se acercan, algunos todos los meses y otros en jornadas, para entender qué pasa en estos sistemas. Objetivos que tienen estos sistemas son 12-16 toneladas de leche por hectárea de plataforma, 8 a 12 toneladas de materia seca por hectárea, y con niveles de concentrado controlados entre 1,5 y 1,8 toneladas por vaca. Entonces, este estudio está permitiendo entender, más allá de las preguntas básicas que teníamos de cómo se alimenta en sistemas de 2 vacas, cómo se logra una eficiente cosecha de forraje, cómo se plantea una rotación, qué pasa con el tiempo de pastoreo de las vacas versus el tiempo de encierre, y también cuestiones más básicas como, por ejemplo, hay un estudiante de posgrado estudiando la erosión en estos sistemas, hasta otros estudiantes de posgrado también mirando qué pasa con la mastitis en estos rodeos, ¿no? Y otro ejemplo de este planteo que nos estamos de mirar, esto exactamente el mismo objetivo o nivel de intensificación que en el otro estudio, es el proyecto de 10.000 que está en marcha en La Estanzuela, en Iña, que tiene como meta productiva una alta producción de leche en sólidos por hectárea, 1.000 kilos de sólidos por hectárea, y una alta cosecha de forraje de propia producción. El forraje que es producido en casa, digamos, no el importado, que como decía Pablo, y por eso se llama Proyecto 10.000, pero busca hacerlo con 2 estrategias diferentes. Una en la cual nosotros somos un poco conservadores en la alimentación, que queremos mantener una dieta estable, con cerca de un tercio de la dieta en pastoreo, lo que a lo largo del año significa un turno de pastoreo, no más de un turno de pastoreo. Y otro sistema donde somos más agresivos en el uso del pasto, buscando cosechar a la tasa de crecimiento que está el sistema, monitoreando todas las semanas el crecimiento del sistema, y bueno, con la asignación flexible del pasto, con un objetivo de máxima de 60% de pasto en la dieta.
Entonces, estas dos estrategias, como hoy contaba José, si alguno lo pescó, el estudio va a ser por acá y a partir del aporte de productores y técnicos que forman parte de un grupo que nos ayuda a liderar este proyecto, surgió la necesidad de probar esto no solamente en un solo tipo de vaca, sino en dos. Entonces, terminamos con 4 sistemas. Estos dos, cada uno de ellos tiene una de estas dos estrategias, pero con un holando grande, que es el holando típico uruguayo, con fuerte componente norteamericano, y un holando chico, que es representado por una vaca con 75% de sus genes neozelandeses. En definitiva, lo que esto nos permite estudiar es cómo es el manejo, qué sucede en sistemas que queremos manejar 2 vacas productarias con alta producción y alta inclusión de forraje en la dieta. Y nos permite ver de vuelta no solamente lo que pasa con lo económico, llegar al costo de producción y rentabilidad, sino también qué pasa con el balance energético de esas vacas, con diferentes alimentación y diferentes genotipos, qué pasa también con la calidad de leche de esas vacas, con el bienestar animal, y cada una de estas cosas que yo menciono son distintos estudios de posgrado, y hasta incluso ahora empezando a incursionar también en una nueva avenida que es qué pasa con el bienestar humano, donde nos apoyamos incluso en otras disciplinas, gente de antropología. Así que en definitiva, el estudio del CRS y el estudio de Estanzuela tiene este mismo foco en estas características de la competitividad que creemos que son una deuda pendiente en Uruguay y que queremos explorar un paso más allá de los predios comerciales, apuntando a 10 toneladas de forraje consumido, 1.100 a 1.200 kilos de peso vivo por hectárea como carga, como expresión de carga, y en 1.100 a 1.200 kilos de sólidos por hectárea de vaca masa. Ahora, para ir terminando, esto es, digamos, lo que estamos investigando ahora. Pero ya, digamos, como investigadores nos pagan un poco también para mirar un poco más allá y anticiparnos a lo posible, porque ya hoy empezamos a ver productores que se empiezan a acercar a esos niveles de carga. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar dentro de muchos años? ¿Cuál es dónde está el límite de ese crecimiento de intensificación? Entonces, en definitiva, por expresar de alguna manera, ¿qué pasa más allá de las 2 vacas por hectárea? Y realmente no lo sabemos, y ahí tenemos muchos menos elementos, pero hay 2 ideas que empezamos a explorar como estrategias, digamos. En esto nosotros nos vemos como quien va abriendo una picada en el monte, y bueno, no sabemos si vamos a llegar a poder cruzar a donde queremos ir, quizás vamos a tener que cortar un río y volver para atrás, pero estamos explorando estas 2 vías. En definitiva, para explorar el potencial en secano, el estudio de control de ambiente que está en marcha, está empezando este año en Paysandú, se plantea con el potencial de secano que estamos alcanzando ahora, de 8 a 10 toneladas de forraje por año, pero teniendo en cuenta que con muy altas cargas quizás el tiempo de las vacas en confinamiento es más alto y por lo tanto va a evaluar un control del ambiente dándole a las vacas camas, techos y comederos diseñados para el bienestar animal. Y bueno, preguntas hay un montón y también en particular, bueno, cómo se paga ese costo de inversión, si se logran costos de producciones competitivos en esa escala. Eso se va a estar explorando. Y el otro es el potencial bajo riego. O sea, si yo no quiero entrar en un sistema donde le permita a las vacas estar en confinamiento, y bueno, si queremos explorar más de 2 vacas por hectárea, con el conocimiento actual que tenemos es posible que podamos explorar el riego y ahí apuntar a 12, 15 toneladas, no sabemos, quizás es más. Nuevas rotaciones adaptadas a esos nuevos sistemas donde cambie el ambiente que le damos a las pasturas, quizá buscando pasturas de mayor duración, buscando simplicidad en los sistemas. Y obviamente también apoyado con estructuras de alimentación, pero ya mucho más simples o de menor costo a cielo abierto. ¿Cuál es el costo de producción que nuestros sistemas? Si se repaga la inversión en sistemas de riego o no. Esas son todas preguntas que estaremos explorando y bueno, ahí ya estamos mucho más en pañales, en línea, pero con la intención de embarcarnos en proyectos de ese tipo. Así que, un poco para cerrar, algo que Pablo le pareció interesante decirlo, parte de la investigación es lo que se llama la innovación institucional. Esto, digamos, es un esfuerzo, pero también se empiezan a alcanzar nuevos techos de calidad de investigación.
cuando se juntan como en la red tecnológica sectorial que tiene muchos proyectos en marcha, el INIA, la ANI, CONAPROLE, la TITU, la universidad, el INALE o el CRI regional de Litoral Sur. Esto es un modelo que todos estamos encontrando cada vez más productivo para la formación de recursos humanos, para la generación de mensajes comunes al sector y también para la búsqueda de soluciones. En el futuro no sabemos cuál será el sistema, pero sí sabemos que queremos seguir con ese mismo mecanismo de trabajo. Así que bueno, para finalizar y ya dejarlos ir a comer, reflexiones finales, tratando de repasar un poco lo que fuimos viendo. Claramente crecimos mucho, yo nunca había visto junta toda la historia de Uruguay, es increíble lo que ha crecido en cantidad, pero también siguió creciendo siempre en productividad. Claramente somos competitivos hacia afuera como país, pero también como sistemas que pueden exportar leche a bajo costo de producción. Hacia adentro todavía no podemos decir que tenemos todas las eficiencias que deberían tener los sistemas productivos en los que se basa el Uruguay, y todavía hay baja eficiencia en el uso de la tierra y baja eficiencia en el uso de las personas. La otra cosa que vemos que, como aliento a aquellos que están creciendo, el crecer no es para perder productividad en los niveles en los que estamos hoy, todavía hay mucho margen para crecer sin perder conductividad, y la limitante para ese crecimiento en el que hablamos, donde el fuerte está en el crecimiento en carga y en el uso de forraje por hectárea, es la infraestructura, eso no hay dudas en el sector en general. Y bueno, estamos estudiando cómo producir 1000 kilos de sólido y esto no habla de forraje, y estudiaremos, si Dios quiere, cómo lograr ese próximo salto posible para seguir siendo competitivos. Así que ahora le dejo a Pablo, que va a dejar 2 palabras. Sí, para complementar lo de Santiago y unas miradas un poco más también que están por fuera de lo que presentamos. Y bueno, estamos a 15 días del Mundial, todos asumen que están poniendo atención en esto, pero estamos todos pensando si Uruguay llega bien o no y todo el resto. Así que voy a usar un poco la simbología del Mundial y algunas reflexiones del maestro Tavares. La competencia a nivel mundial, ¿qué es lo que hace Uruguay en la lechería? Por eso creo que viene bien este link con el Mundial. Uruguay quiere competir a nivel mundial, nivel internacional. Y es lo que va a hacer Uruguay en 15 días. Requiere respaldo institucional, tienen que estar todos con la selección. Eso es uno de los cambios que ha logrado la selección. Ya los equipos no se quejan más porque pierden jugadores, viven de la selección en realidad. Bueno, ojalá nosotros encontremos la forma de que esto ocurra. Si esto no ocurre, Uruguay va a seguir su rumbo igual. Pero esto es lo que están haciendo todos los competidores. Van encontrando formas de articular cada vez mejor, con mayor eficiencia y con mayor peso, los esfuerzos de todos los actores que están en torno a una cadena productiva, en este caso la leche, para acelerar lo más que se pueda el proceso de generar información propia. Nosotros, hay avance, Santiago mostró uno, y hay mucho avance de interacción, mejor que en el pasado, pero todavía estamos lejos de ese estándar. Y si nosotros queremos competir en la Liga Internacional, sin ese estándar se nos va a hacer difícil competir. ¿Qué es difícil? Ni que hablar, si no ya lo hubiéramos hecho. Que hay que superar muchas trabas, mucha historia, mucha inercia, mucha cultura, también. Pero tengamos claro que en ese modelo están todos nuestros competidores, los que acaba de mostrar Santiago. Y Uruguay, a nuestro juicio, no debiera darse el lujo de no potenciar sus instrumentos. El segundo elemento, muchas veces, y sobre todo cuando vamos a la producción industrial, uno de los temas que consecuentemente y sistemáticamente se nos transmite, y no tenemos por qué no dudar de que sea así, de que no hay jugadores de primer nivel en el área industrial formados por Uruguay. Y ese puede ser un dato de la realidad. Pero lo que tenemos que saber hoy, con los cambios que ha habido en el mundo, con los cambios que han habido en Uruguay, con lo que está pasando en Uruguay, es que los jugadores que no están se pueden formar. No para ser autosuficientes, pero sí para tener en las líneas que a nosotros nos parezcan fundamentales, gente de primer nivel. Y si hay integración acá y sinergia ahí, este proceso tal vez debiera ser principal. Yo me acuerdo, y ya estoy terminando, a Tavares en el 2006, 2007 le preguntaban ¿por qué no podemos jugar como Argentina, como Alemania, como Brasil? Y él respondía, porque no tenemos un número 10 como Messi, como Neymar, como jugadores de buen pie.
pero si insistimos en este proceso, los podemos formar. Y como Uruguay hoy capaz está cosechando algo de eso, porque hoy tiene un mediocampo bastante distinto al que tenía hace 3 años o 2 años, es una muestra de que si en el fútbol se puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer? Y eso requiere formación en el estilo de juego, que en este caso yo digo excelencia, conocer en profundidad, que los individuos, cada uno en su lugar, también compita a nivel internacional, tenga las condiciones para competir a nivel, pero fundamentalmente valores. Eso se expresó hoy en la mañana y la lechería crece sobre valores y se va a desarrollar sobre valores en todos los ámbitos. Y el final, bueno, tiene que ver con estas dos cosas juntas, que para competir a nivel mundial uno requiere excelencia en todas las líneas. Y esta presentación tuvo foco en la producción primaria, porque eso nos piden, pero es cada vez más difícil ver la producción primaria y su competitividad si uno no entiende cómo se vincula y qué consecuencias tiene para la industrialización. La historia de Uruguay es un crecimiento en volumen, como lo acabamos de mostrar, y todo indica que la demanda del mercado internacional y la demanda del propio país para crecer, primero, ya tiene cada vez más exigencias de calidad en todos los aspectos, inocuidad, la parte sanitaria, composición química, perfiles, antibióticos, o sea, tiene ya un montón de condiciones que no tenía antes, y esas condiciones se logran no en el tanque frío, se logran en el tanque, las principales, y se logran en el sistema de producción. O sea que ojalá cada vez más, cuando vengamos a hablar de producción primaria, tengamos más claro cómo está impactando sobre la cartera actual de productos y ojalá sobre una cartera futura mucho más especializada. Acá hay jugadores que nunca están mucho en la discusión, que son todo la parte de servicio. La lechería hace un uso muy intensivo de los servicios y tienen que ser parte de este nuevo modelo de integración institucional, y ni que hablar del soporte institucional público y privado. Y bueno, y la delantera, si nosotros queremos tener una delantera como la que tenemos hoy, requerimos que en el área de transformación de productos también tengamos novedades, podamos hacer goles increíbles y podamos hinchar del equipo en momentos difíciles poniendo cosas que hoy no están, pero que pueden estar en el futuro, como puede ser un producto de más valor, una política diferenciada, explotar algún nicho, lo que sea. Y esto no es para mirarse uno a otro, a ver quién va a tomar la posta, sino para trabajarlo en conjunto, porque a Uruguay lo que le pasó, y casi quedamos fuera del Mundial por eso, que estábamos defendiendo bastante bien, pero no lográbamos hacer goles. Y ahora tenemos que defender bien y hacer goles, si no, no podemos competir a nivel internacional. Creo que con esto culminamos, Santiago. Muchas gracias.